o bien con que internamente no tenemos desarrollada esa característica de merecimiento, o bien con que no estamos realmente disfrutando aquello que hacemos, ¿no? Es decir, yo hago una función, yo hago un servicio para ganarme un ingreso, un sustento, pero lo estoy haciendo renegando, lo estoy haciendo quejándome, no lo estoy disfrutando y por lo tanto no estoy permitiendo que realmente me haga yo correspondiente con la compensación adecuada al servicio que yo estoy brindando, ¿no? También por otro lado, nosotros muchas veces podemos despertarnos pues muy eufóricos, ¿no? Tuvimos a lo mejor un muy buen día o una muy buena tarde o una muy buena noche anterior, vamos a decir, vamos a desayunar o a tomar un café y nos nace muchas veces, pues no sé, dejar una propina que se sale completamente de parámetro con el servicio que estamos recibiendo. Ahí, desde mi punto de vista y asociándolo con leyes, también estamos haciendo algo que es incorrecto, porque de alguna manera siempre la compensación tendría que ir asociada con el servicio que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Es decir, si recibí un muy buen servicio, perfecto. Entonces se corresponde con una compensación adecuada a ese nivel de servicio que recibí. Si el servicio que me brindaron no fue el adecuado, pues entonces la compensación o no se da o se da en proporción al servicio que nosotros recibimos. En la medida que vamos teniendo claro que esta es una compensación directa, pienso que podemos fluir mucho mejor y podemos abrir la oportunidad a recibir todo aquello que nos corresponde, pero también a estar compensando de una manera adecuada. Muy bien, pues es un tema que está relacionado fundamentalmente con algún tipo de creencias que vamos a tener que desmontar. Es decir, nuestra relación con el dinero tiene que ser magnífica, excelente, de respeto, de agradecimiento y de receptividad del mismo. Absolutamente, tal es a lo que seríamos correspondientes en función del servicio que estamos prestando. Y es además nuestro filete, nuestro ciervo. Es decir, aquí en nuestra sociedad no vamos de caza al campo, vamos de caza al mercado. ¿De acuerdo? Y es muy importante y tal, bueno, pues el saber que uno es correspondiente con tener una compensación por servicio prestado y recibirlo con agradecimiento y con fluidez. No, oye, no me pagues, no verás, mira, a mí es que todo este tipo de cuestiones o no me ha resultado suficiente por todo lo que te he dado. Es decir, hay muchísimas actitudes, ¿no? Y todas están basadas, ahora que estoy metida de lleno y zambullida completamente en el tema de cómo desmontar creencias, de una serie de creencias. Es decir, sería muy interesante que todos y cada uno de aquí pudiéramos hacer un ejercicio sobre la evaluación de cómo es nuestra relación con el dinero y volcar exactamente lo que para nosotros significa. Porque si no sabemos qué tipo de relación que tenemos con la ley de la compensación, con el dinero, con el hecho de ser correspondientes o haber prestado un servicio, que no ande por ahí el ego andando por encima de la cabeza y tal, y las ideas locas con respecto a sentirse misericordioso o a sentir que nunca es suficiente o a andar por ahí tal racaneándonos a nosotros mismos incluso la entrada de dinero. Porque como es más santo quien sufre y es más santo quien es pobre y lo da todo y no recibe nada, que son arquetipos que se han dado a lo largo de la historia, pero que son arquetipos. Los arquetipos montan creencias en las humanidades que no hemos nosotros generado, que se han generado en nosotros gracias a los arquetipos y a los mensajes que, por supuesto, hemos recibido a lo largo de nuestra primera infancia y primera juventud con respecto al dinero. Si el mensaje era ansiógeno, si el mensaje era depresivo, si el mensaje era eufórico o si no había mensaje. Y lo hemos tenido que nosotros fabricar y tal, porque todo eso ha creado una creencia que en un momento dado va a ir en contra de nuestra abundancia, en contra de nuestra prosperidad. Entendida la abundancia y la prosperidad en que no se necesite nada. ¿De acuerdo? En que uno está conforme completa y absolutamente con lo que tiene, en el sentido de el poder ver lo que uno tiene más que lo que a uno le falte, ¿no? Y generar acciones relacionadas con supuestas necesidades y que sean adecuadas. Es decir, tienes derecho a tener dinero, tienes derecho a ser feliz porque tienes dinero, tienes derecho a recibir compensación por tu trabajo, tienes derecho
a no dar tu energía sin recibir energía a cambio. Y el dinero también es energía, no solamente es filete. Con lo cual es necesario aprender a cobrar, es necesario aprender a pagar, porque hay malos cobradores y hay malos pagadores. Y tanto los malos cobradores como los malos pagadores tienen un problema con la ley del dar y el recibir. Y eso crea pobreza, eso crea escasez, eso crea aridez, eso crea una sensación de vacío brutal, ¿no? O sea, por precisamente haber violado la ley de la compensación. Entonces es muy importante, ¿no?, que no creamos que vamos a entrar en un paradigma en donde el dinero es una mierda. No, señor. Vamos a entrar en un paradigma donde el dinero y tal es una energía correspondiente con el servicio que nosotros prestamos, porque es a raíz de ello que podemos pagar nuestros gastos necesarios para poder servir. Es decir, comer, beber, refrigerarse y poder tener las comodidades, tecnologías y autorregulaciones necesarias para poder servir en buen estado y no en un estado de síncope, en un estado de ansiedad o en un estado en el que nos podemos poner en un momento dado cuando le tenemos tirria al dinero. Este mensaje es muy políticamente incorrecto, porque las leyes son políticamente incorrectas, ¿no? Y esta es una de los primeros shocks y tal, ¿sabes?, que nos hemos podido llevar en un momento dado, sobre todo si entramos con este tema. La cuestión es que vamos a ir un poco a repasar. He encontrado otro PowerPoint, aquí quiero estar contigo, Mario, y tal, porque también me interesa muchísimo, a raíz de lo que he estado diciendo yo, podrías añadir, quitar, poner, recortar algo de lo que he dicho. Bueno, habéis dicho pues casi todo ya, poco podemos añadir más, pero bueno, recalcar la idea de que el dinero y todo lo que es los recursos es una energía como tal y además es perfectamente natural y así descrita está en la naturaleza. Es un fluir, que así como existe un anabolismo, existe un catabolismo. Tú no puedes parar la energía. Si paras la energía, si te quedas con el dinero, pues estás ocasionando pues que el agua estancada simplemente. Entonces es el dicho ese popular español que dice: el dinero llama dinero. Cuanto más riqueza generas cuando eres una persona emprendedora, que creas puestos de trabajo, que creas un negocio, que creas, pues más vas a tener, más responsabilidad también, pero también estás más dispuesto a servir, estás más dispuesto a generar más riqueza, con lo cual, pues bienvenido sea ese tipo de personas. O sea, lo que pasa es que nuestra cultura judeocristiana pues ha tenido una influencia bastante negativa en lo que se refiere al tema de la riqueza. Parece que se ha emparentado, se ha hecho corresponder a las personas ricas o muy ricas como gente malvada y gente que no sé, que están aprovechándose del resto de la humanidad, de lo cual es absolutamente falso. No digo que no haya casos así. Vamos a decir que neutro, ¿no? Cada uno Exactamente. tiene su correspondencia y tal, el rico es Efectivamente, correspondiente. entonces hay gente, y yo también soy de la idea un poco, lo del voto de pobreza está bien, pero a veces se ha entendido mal. El voto de pobreza es ser personas, pues, como decía San Francisco, yo lo que necesito lo necesito poco y lo poco lo necesito también menos todavía, o sea que lo poco necesito lo necesito poco. Pues entonces esto simplemente no significa que no generes riqueza, no significa eso, simplemente que es una persona pues que eres abundante y que puedes compartir con los demás pues tu energía, tu forma de trabajar, de servir, como decía Jorge, y eso va a generar siempre una energía que se va a traducir, en este caso, en esta sociedad, en dinero, en monedas, en bienes, pero no es una cosa que haya que criticar, ni denostar, ni acusar a los demás de ser pues malvados, ni mucho menos, todo lo contrario. Muchas veces Otro lo que decía día el otro tuve día, una pues muchas veces la consulta, pobreza, Mario. aunque sea políticamente incorrecto, está muy relacionada. Sí. Digo que está muy relacionada con el poco espíritu de servicio de muchas personas, lo cual no significa que no haya pobres, que los pobrecitos, que no haya pobres que no estén en situación que no quieran salir. También hay que tener mucho cuidado con esto del pensamiento mágico que se ha visto ahora en muchos libros de autoayuda, de todo esto, es decir, tú puedes, ya lo vas a conseguir. Cuidado con eso, porque bueno, yo soy también de la opinión de Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias también. Entonces las circunstancias también influyen, evidentemente. Ya viene, pues, es un diseño maravilloso, que ya hemos hablado de ello también, y que muchas veces pues uno ha diseñado pues una vida con pocos recursos, por la razón que sea, que eso ya se nos escapa, ¿no? Entonces, pues bueno, pero en esencia, y para resumir, el dinero es una energía y como tal no se puede estancar y hay que darle flujo, hay que hacerla fluir siempre. Y entonces Bien, pues tendrás más abundancia.
El otro día tuve una consulta de una mujer que había hecho una empresa de desarrollo personal y bueno, pues decía que es que el 95% de las cosas las hacía gratuitas y no entendía por qué estaba arruinada. Porque quería hacer una disertación sobre la generosidad y sobre lo que habíamos dicho sobre que el universo paga muy bien el servicio. Fijaros cómo Leo también aprende leyes, es decir, y desaprende leyes, ¿no? Es decir, ella tenía una argumentación sobre que, bueno, pues yo estoy prestando servicio y tal, ¿no? Y estoy poniendo lo mejor de mí y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues no lo cobro y tal, porque como decíais, además, cuando uno está en servicio, el universo paga muy bien. Pero claro, es el 95% de altruismo y 5% de cobre, ¿no? Entonces, lo primero que le dije es que bajara a planeta Tierra, ¿no? Y tal, ¿sabes? Y que viera y tal, que además las leyes universales hablan de que cuando tú tienes absolutamente todas tus necesidades cubiertas, se habla a lo largo de toda la historia de la humanidad de un diezmo. Un diezmo es el 10%, no el 95%. Y además eso también lo decía Gerardo y lo hablaba, es decir, que cuando tú ya puedes y estás en disposición de dar altruistamente y sin el más a cambio que el amor y tal, sabes que estás poniendo a ese momento, pero siendo justo, porque el amor sin justicia no es amor. Entonces sí, por supuesto, si en un momento dado la abundancia consiste en que no necesitas todo lo que tienes, por supuesto que hay un 10% y por supuesto que hay que colaborar y por supuesto que en un momento dado uno puede hacer las cosas cuando ya no necesitas y tal, sabes, de una manera altruista y tal, ¿no? Porque el altruismo existe en un momento dado y existen muchas asociaciones que necesitan voluntarios, ¿por qué no? O hacer este tipo de propuestas de repente y tal, que es volcar información gratuitamente por Zoom y tal, sabes, a quien quiera venir. Es decir, que siempre puede haber y tal como uno modula el tema de cuánto sirvo y en qué áreas, en qué canales y cómo. Y entonces ahí sí, el universo paga muy bien porque además de la parte altruista, yo tengo una empresa y cobro hasta el último céntimo de lo que se me demanda como servicio profesional. Y con eso no tengo absolutamente ningún problema. Antes sí lo tenía y tal, porque me daba miedo cobrar y tal. Los mensajes y las creencias que yo he tenido que desmontar de mí es que cobrar es ordinario, por ejemplo. Y siendo yo 4 ya ni te cuento, ¿no? Y además es increíble cuando uno se programa para cobrar 80 euros, uno hace la propuesta de Escarlata O'Hara de cobrar 80 euros y cuando lo dices 43. Se te adelantó antes el cocodrilo y tal, sabes que la razón, que la conciencia y dices, ya está, otra vez, porque el cocodrilo es muy rápido y tal, ¿sabes? ¡Yimpa! Y lo has dicho y ahora como dices, no, oye, que 43 no, que 80. A ver cómo arreglas eso. Y yo creo que algunos de nosotros y tal cometemos ese pecado. Otros cometen otro, pero no es menos pecado el mío que el del otro, que el de la avaricia, no es menos. Y tal, en los dos hay, por una parte, así soy más santo, narcisismo, el que no quiere cobrar, y así soy más bueno, y tal, ¿sabes? Es decir, hay un motivo egoico y tal, ¿sabes? Para ese tipo de fechorías. Y fechorías con el dinero, madre mía, no tenemos que ver más que la página de sucesos, ¿no? Para retroalimentar y tal, que pueda ser pecaminoso o que pueda ser algo que realmente no es santo. Entonces es que vienen las leyes universales y te dicen, no señora, para nada y tal. Es así como funciona el mundo en el que tú estás viviendo. Y el mundo en el que tú estás viviendo y tal, ¿sabes? Es este que está conformado de esta determinada manera. Y es muy interesante que lo aceptas, que lo asumas, que lo aprendas y que sepas hacerlo para que tu paz interna no quede, vamos a decir, dañada, porque nos ha pasado alguna vez que tanto si habéis cobrado de más como si habéis cobrado de menos, hay algo en el cuerpo que responde. Hay una energía vital que necesita ser compensada. El otro día, Mario, hablábamos de la ley de los vasos comunicantes, ¿te acuerdas? Correcto, sí, efectivamente. Pues hoy tengo un PowerPoint nuevo y tal que habla de la ley de la compensación a propósito de la ley del dar y tal, ¿sabes? Que me ha parecido, bueno, y tal, nada nuevo bajo el sol, pero lo vamos a ver y tal porque por algo ha aparecido por mi ordenador de repente en el día de hoy, hace un rato.
y vamos a sacarle partido, ¿no? Porque habla mucho sobre este tema, ¿no? En el que yo quiero insistir porque es algo con lo que me encuentro continuamente en consulta y es algo también que yo personalmente he tenido que superar y tal. Y además todavía y tal me falta un pequeño hervor. Todavía me queda, todavía sigue mi conciencia, vamos a decir, no bien colocada en el crítico interno, hablándome a veces demasiado a chillidos y tal, por cosas que a mí personalmente me parecen justas, ¿no? O sea, es decir, esas pequeñas contradicciones que uno puede llegar a tener, ¿no? Pero vamos, estamos en el camino y por tanto es normal que estemos llenos de contradicciones en ese sentido. A ver si saco el PowerPoint y dejo de hablar. Ahora. Isa, si me permites un par de palabras, yo por favor. antes de que avances con el PowerPoint, porque ha estado muy movido el chat, o sea, la verdad es que o sea, este tema nos mueve a todos y nos toca de muchas maneras, ¿no? Yo quisiera solamente puntualizar algo que a mí me ha costado también mucho trabajo entenderlo, pero que en la medida que lo vamos entendiendo nos va ayudando mucho para este y para cualquier otro tema, ¿no? O sea, y es el hecho de tener claro que realmente nosotros como seres humanos no podemos realmente, no tenemos el poder de afectar a otro ser humano, a otra persona. Es decir, y yo lo ponía ahorita en el chat, si un día me nace darle una limosna a alguien, no es que yo le esté ayudando a esa persona, realmente a esa persona le correspondía recibir ese ingreso, ese dinero, y el universo a través de mí se encargó de dárselo. Pero si amanezco yo con la intención, con el deseo o con las ganas de no dárselo, no es que yo lo esté afectando, no es que no le vaya a llegar el ingreso a esa persona. Si a esa persona le corresponde recibir ese ingreso, le va a llegar de parte de Juan, de Pedro, de Jorge, de Isa, de Mario o de quien sea. Pero es decir, no tenemos nosotros realmente esa posibilidad de dejar en blanco a alguien, ¿no? Es decir, que que el hecho de que yo no lo Esto haya es hecho, ya con eso le afecté toda su vida. Esa parte sería importante que lo fuéramos teniendo claro. Nada más eso. Gracias. No, es que es una maravilla, porque también es otra de las cosas que a veces, bueno, en concreto y tal, hay algunos estamentos religiosos que de alguna manera promulgan y tal el expiar las culpas a través de la limosna y a través de las dádivas e incluso a través de un día y tal en el que se te perdonan todos tus pecados y das dinero y tal, y este tipo de cuestiones, ¿no? Que tampoco, es decir, no es para expiar culpas, no lo es, estamos hablando de algo, de una correspondencia energética en función de nuestro servicio que puede llegar a ser justa y equilibrada y darnos una gran paz interna y no tener absolutamente ninguna confrontación hostil con nadie, porque cuando uno está en la justicia, todo el mundo que está alrededor lo hace de esa manera, es decir, no hay que tenerle miedo a las reacciones. Eso para los emocionales en el enneagrama es muy berraco, como decís por ahí por Colombia y tal, ¿sabes? El que van a pensar y que van a decir y que van a creer, también para los navegadores y tal, no puede ser un territorio comanche y tal, ¿sabes? Sobre el tema de cómo presenta uno su tarjeta de visitas y de ricos y de pobres y de no pobres y de no ricos y de qué y tal, con respecto al tema de la abundancia, ¿no? En fin, yo creo que tenemos para rato. Nosotros llevamos 25 años reflexionando sobre ese tema y acaso hayamos dado algún saltito. Es verdad que empezamos muy jóvenes y por tanto todavía necesitábamos liar la parda demasiadas veces antes de que empecemos a agarrar las leyes de verdad para ver qué es lo que está pasando. Porque tanto tú como yo, Jorge, hemos atravesado por problemas económicos graves en un momento dado. Y nos hemos tenido que estudiar por qué y tal, ¿sabes? Es decir, y uno de los porqués es por estar dando sin recibiendo o recibiendo sin dando. Sí, y además muchos años, Isa, que también es importante ponerlo, muchos años. Es decir, que nos ha costado trabajo, es verdad. Muchísimo trabajo. Así es como se nos aplican las leyes y tal cuando nos tenemos que revisar el tema del dinero o no estamos haciendo un buen uso, manejo o nuestro sistema de creencias no está pillándole el asunto. Entonces se suelen tener problemas económicos, porque es la manera que el universo tiene y tal para ponerte de codos a ver qué está pasando. Esa sería, por ejemplo, una cosa inteligente en vez de irse para hacia el lado oscuro, ¿no? Es decir, lo que nos ha salvado a nosotros es que siempre hemos sido humildes y arrastrantemente hacia las leyes de nuevo. Y finalmente yo creo que lo estamos consiguiendo.
Y entonces cuando uno consigue algo tan difícil para uno, gracias a la información que nos ha traído las leyes, nos vemos no solamente en el derecho, sino también en el deber de contarlo. Pero sabiendo y tal que vamos a contrastar muchísimas de vuestras creencias con respecto a este tema y sabiendo que en un momento dado nos podemos llevar vuestra ira incluso y tal, ¿sabes? Con respecto a este tema de la ley de la compensación. Yo lo que diría ante la ira es que es verdad que lo hemos hecho mal, pero con dejar de hacerlo mal ya está. Eso es lo que dicen las leyes, no hace falta que te pongas a hacerte el harakiri por cómo lo has hecho hasta hoy. ¿Sabes? Y todos, aquí quien no lo haya liado que tire la primera piedra con el dinero. Pero si a partir de un momento dado uno empieza a utilizar nuevos parámetros, porque esto no va de patrones, sino de parámetros, y algunos de nosotros hemos estudiado las inteligencias más viscerales, y va de parámetros, es decir, que haya algo ritualístico en el tema, que es como el ser humano empieza a tener respeto por las cosas. Que es un poco lo que te viene a decir la inteligencia de los parámetros, que son las nuevas maneras de proceder comportamentalmente con respecto a asuntos en los que los patrones te llevaban o bien a la ruina, o bien a la avaricia, o bien a la ansiedad, o bien a la escasez, o bien a la paranoia relacionado con el dinero. O bien a la lujuria, y tal en un momento de hoy, a la avaricia, o a la gula. Es decir, cualquiera de las pasiones humanas, cuando interfiere, el problema con el dinero va a estar clarísimo, ¿no? Pero ya independientemente del eneagrama y el ego interfiriendo, entonces, ¿cómo se hace para hacerlo bien, seguir y tal las instrucciones, y así de esa manera yo verificar qué tal me va utilizando esta metodología en vez de la que yo ya he empleado hasta hoy? Que eso es un poco lo que estamos proponiendo, que da igual lo que hayamos hecho, que da igual lo que hayamos pensado, que da igual la que hayamos liado, que da igual nuestras ruinas anteriores o nuestros momentos de absoluta plenitud. ¿Qué tal ahora y qué tal a partir de ahora? Y entonces nos vienen las leyes y nos lo dicen. Entonces aquí tenemos, Mario, vamos con ello. Y tal, la ley de la compensación era una de las leyes que estuvimos viendo el otro día. Y entonces, bueno, pues dice sobre todo este postulado que toda acción o servicio genera un derecho que debe ser compensado. Y esto es ley. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una aseveración sobre esta frase, o bien en favor, o bien en contra, o bien neutralmente, pues adelante. ¿Tú qué dirías sobre esto? Pues mira, me gustaría alertar sobre una cosa que se está ahora con este pensamiento global que nos quieren meter por las narices, que es muy peligrosa, y a ver qué opinas tú, Isabel, eso de que no tendrás nada y serás feliz. Cuidado, cuidado, por favor, cuidado con eso, que detrás de eso hay un alto grado de perversión. Entonces, las cosas no es lo que se dice a veces, sino la intención que hay detrás. Entonces, hablando del tema de la limosna de antes y recuperando un poquito, depende de dónde tú estés dando la limosna. Si tú estás dando la limosna porque te sale del corazón y dices, bueno, pues mira, voy a decir, como decía Jorge, a través de mí, voy a hacer que esta persona reciba pues una cantidad de dinero, la que sea. Y si esa intención te sale el corazón, pues bienvenida sea. Si te sale de decir, mira qué bueno soy, qué buen cristiano soy, qué ego, en fin, que soy un santo casi, si esa es la intención, pues mal. Por ahí vamos mal. Y entonces cuidado con estas frases o cuidado con estas actitudes, y esta frase que se ha puesto ahora de moda de no tendrás nada y serás feliz, cuidado, porque lo que está detrás de esto es quitarnos todo el poder, quitarnos toda la capacidad que tenemos de la abundancia, que este universo es un universo abundante y no va por ahí los tiros. Se trata Y de luego además disfrutar de todas las cosas a base de la entrega es y la interesante dabilidad. también una cierta ambición y tal, es un cierto propósito, una cierta motivación a vivir bien, a no tener problemas económicos, a no tener que pensar. Correcto. En los pagos y en las historias y tal, ¿sabes? Para poder ponerse, vamos a decir, que el instinto de conservación en justicia, tal y como se requiere, esté perfectamente compensado. Claro, efectivamente. Entonces tú tienes el poder, y el poder, pues, tienes todo el derecho del mundo a... Bueno, luego podemos hablar un día de realmente los únicos derechos que tenemos, y los únicos, como el derecho a un cuerpo, el derecho a una compensación, pues entonces todas nuestras acciones están motivadas por algo y siempre necesitan siempre una compensación. Si no, la cosa va mal. Si no, por lo que decíamos de la ley de los vasos comunicantes, nos vamos a drenar y nos vamos pues a aniquilar a nosotros mismos, por lo cual, pues, no es muy deseable eso, ¿verdad? Entonces, es una ley universal. El universo es abundante. Si uno está y vive en abundancia, pues...
Claro. Es que me Entonces oyes con tienes todo el retraso. derecho. Un momento, Mario. Me oyes con Sí, retraso, ¿verdad? Vamos como sí, a vamos un 2 o 3 poquito segundos, ¿no? descompasados, sí. Ya. Vamos descompasados. Bien, ¿me oyes bien ahora? Adelante, adelante. Pues lo que dice aquí, este equilibrio perfecto en la naturaleza de todos los seres vivos está regido por la simbiosis, el beneficio mutuo. Como decíamos antes, a puro nivel bioquímico hay un anabolismo, hay un catabolismo, hay algo que genera y hay algo que quita. Es decir, de la misma manera que uno genera riqueza, pues luego viene Hacienda y se lleva una parte. Es decir, ese flujo de dinero, ese flujo de riqueza tiene que estar siempre en esa dinámica. Si no, se estancan las cosas o entramos en una situación que puede ser muy negativa, muy negativa. Tanto el que atesora sin generar riqueza, pues está cometiendo un grave error. Y el que lo da todo y no se queda con nada, pues está cometiendo otro gravísimo error. Entonces, cuidado con este tipo de cosas porque no traen nada más que desgracias a nivel social y a Eh, nivel individual. Aquí en esta diapositiva y tal, para poder enriquecer un poco el concepto, Sí. vamos a hablar de energía vital. Vamos a hablar, el otro día Igual. hablábamos de, un momentito, Mario, y ahora te lo digo, ahora te dejo para que no, porque vamos con retraso y si no nos vamos a solapar. El otro día hablábamos de la ley de vasos comunicantes. La ley de vasos comunicantes habla de que el vaso que tiene mayor cantidad de energía, si se une con uno que tiene menor cantidad de energía, al final se nivelan y el que tenía energía se queda sin ella y el otro la recupera. ¿De acuerdo? Y por ley de vasos comunicantes y tal, en un momento dado podemos sentir la sensación de drenaje, que es cuando, por ejemplo, se cobra por debajo de lo que es la ley de la compensación. Entonces se siente uno drenado. ¿Cómo sé yo cuánto tengo que cobrar en función de la energía que yo estoy dando? Es muy importante que nos pongamos en contacto con el cuerpo un poco, porque el cuerpo es quien nos dice si hemos sido drenados o compensados. Y es que además la señal está clarísima y tal, se llama ansiedad. Y tal, la ansiedad es una percepción de una falta de compensación por la energía dada. Entonces se genera un vacío, se genera una sensación de drenaje, se genera una sensación de debilidad, de miedo, de no estar a la altura de las circunstancias tal y como de alguna manera tu conciencia y tal podría nivelar, es decir, y dejarte en neutro. Es decir, cuando uno está compensado, uno ni se siente muy lleno ni se siente muy vacío, uno se siente bien, en paz, no hay ansiedad. Efectivamente. Y ese es uno de equilibrio. y a eso se aprende, perdona Mario, y a eso se aprende. Es decir, en un primer momento digo, vamos a ver, mis servicios valen 45 euros y de repente después de 3 sesiones me siento drenado. Bien, vamos a ver entonces qué tal con 50 o con 60 y tal, y luego vamos viendo. Y entonces yo, por ejemplo, una de las cuestiones para los que nos llevamos regulín con lo de cobrar es no tener un precio fijo, sino ir viendo un poco y tal en función de una de las cosas que han sido importantes para mí para aprender a hacer esto, es como la sensación y tal, ¿sabes?, de estar en paz conmigo misma. Y cuando no lo estoy, subo los precios. Y cuando en un momento dado tengo algún crítico interno por ahí, también los bajo. Y también depende de con quién. Es decir, es un juego que yo comprendo y tal que puede ser incómodo, ¿no? Porque es un juego energético que uno puede tener con uno mismo. Y no lo estoy dando como recomendación generalizada. Simplemente estoy diciendo que a mí me va bien así. Y el ver cómo me quedo. Y sin engañarme. Y es que el cuerpo en ese sentido no te engaña porque se trata de supervivencia. Es el cuerpo el que habla. La mente no. Las emociones no. Es el cuerpo el que habla. El instinto de supervivencia. Claro, es el primer círculo, es decir, esos Exacto. círculos del éxito, pues el básico, el que primero tienes que alimentar es a tu cuerpo, a tu existencia, a tu manera de vivir, en fin. Entonces, cuando uno se siente drenado es cuando se le queda cara de tonto, diciendo, Dios mío, creo que me han tomado el pelo, creo que he cometido un error. Entonces tienes pues un vacío y una sensación de haber hecho el primo o el primate de mala manera.
Pero bueno, y eso si se lo aprende. hacemos, escucha, y si lo hacemos, no pasa nada, la próxima vez lo haremos No, mejor. claro, no, yo he hecho el primate muchas veces, o sea Yo que también. me he subido al árbol muchas veces. Yo eso Y no bueno, tanto, pero vamos, o sea, el primo te lo aseguro y tal, ¿sabes? Y no me siento nada orgullosa de ello y tal, me parece terrible y tal, ¿no? Porque es ego. Y es hay, ego, sí. y hay un narcisismo ahí, y hay una historia ahí y tal, ¿sabes? Que hay que currarse, ¿no? Yo creo que en todo esto el tema de la riqueza, el tema de esto es, sobre todo, tiene que analizar uno de dónde procede la intención, o sea, lo que te maneja todo esto ¿Quién y te está da... cobrando aquí? Eso es. ¿Quién está Exactamente, cobrando aquí? Si exactamente, tú, tu ego, tu madre, tu padre, tu abuelo, y el chico de la esquina y tal, ¿sabes? O de quien hayas aprendido. Efectivamente, entonces, pues la intención es lo que realmente te define y es lo que te hace ver si estás por el buen camino o no, nada más. Pasa que para eso hace falta mucha conciencia. Lo del buen camino es el poder estar en paz contigo mismo y Sí, con la vida. paz y Ese es el buen serenidad, ni más camino. ni menos. Y utilizando pues la primera ley de Pachopra, que es la potencialidad pura, es decir, consejos para la potencialidad pura, pues primera cosa, estar en silencio, meditar y disfrutar de la naturaleza, disfrutar sobre todo de espacios de serenidad. Han Donde cazado, uno que tienes medita a y dos reflexiona depredadores sobre que han cómo le va la cazado. vida y cómo es capaz de sí. Decía que Mira, en esta aquí, por ejemplo, foto esta postura. Ahí estamos. Ahí está. ¿sabes? En paz y tal, descansando y tal, después Mm. de haber ido a su mañana de caza y tal, ¿no? Y de decir ya, en un proceso de autorregulación, sin culpa, Mm. han cumplido con su función y tal, Están confiando en la superviviente. vida, están confiando. Correcto. Mm. Es un Eh, tema dramático porque la naturaleza es bastante dramática, no, es pero bueno, dramática los desde más el punto de dramáticos vista somos los dramático. humanos. Es dramático desde un punto de vista dramático y tal, ¿sabes? Porque desde otro punto de vista no es Sí. dramático. Es para los No, muy sensibles, sí, y tal. El juego de la presa y del depredador puede resultar un poco angustiante y tal, ¿no? sí, pero es parte del dar y recibir, es decir, Claro, la presa está dando y el depredador está y recibiendo lo y tenemos. depredadores pues ¿No? ejercen cada uno su función. Lo que pasa es que, bueno, como tú bien dices, cuando uno es un ser sensible, pues lo mira con otros ojos. Es decir, Pero que bueno, qué malo el depredador que se come a es la una presa, maravilla, es entonces la qué. naturaleza. Es decir, entonces no hay, si no hubiera depredadores tampoco habría presas. Es Ya, algo, pero es maravilloso y tal, ¿no? Cómo funciona la ley de la compensación en la efectivamente naturaleza. volvemos al tema de que tienes que estar y todo está en equilibrio, y además en un equilibrio muy, muy delicado, muy sutil, que cualquier cosa lo puede totalmente trastocar. Cualquier alteración en el ecosistema trastoca todo el sistema. Entonces, cuidado con a lo mejor acabar con un depredador porque sigues que todo se llene de otro tipo de depredadores o te quedes sin cultivos o una serie de cosas. Por ejemplo, ahora se están utilizando halcones, ¿no?, para acabar con la población de palomas, que hay un exceso de palomas en Madrid y ese tipo de cosas. Entonces, pues, por los aeropuertos, pues tienen que coger halcones para que no haya Bueno, el caso es que a accidentes mí me aéreos. gusta, un momento, Mario, me gusta mucho y me contrasta mucho y tal, y comprendo que a muchos les pueda contrastar la frase, ¿no? Es decir, en todo tipo de relación existe un sano y mutuo interés para complementarse y obtener un beneficio mutuo común, por lo cual no existe la famosa acción o servicio desinteresado. Eso es producto de la ignorancia humana. Yo antes de liarme a pedradas con esta frase, como en algún momento uno puede tener el impulso y tal, es mirar. Es mirar que es una ley y tal, y que además cuando se cumple, cosa que es difícil porque hay que hacerse muchos trabajos y hay que desmontar muchas creencias y es incómodo tener que hacer ese trabajo. Probablemente tengas que cambiar el vocabulario al que te diriges y tal cuando haces ciertos juicios de valor con respecto a las personas, así los ricos, que si los pobres, que si tener mucho dinero, que si tener poco dinero. De repente uno cambia ese tipo de conversación, lo cual también puede resultar muy incómodo para el sistema en el que uno vive, el que de repente uno empiece a tener otro tipo de opinión que la que esté establecida en el sistema en que uno está.
Esas son las famosas resistencias, los famosos autoboicots que hay con respecto al tema del desarrollo de un sistema de creencias que esté basado en las leyes universales. Y entonces hay que ver un poco, y entonces ahí yo hablo un poco de crear un personaje muy interesante, muy divertido. Esto es un parámetro, ¿no?, en el que de repente se pueda uno convertir en un actor o en una actriz consciente. Es decir, hacer verdades de amor en un momento dado, si es necesario hacerlas, antes llamadas mentiras piadosas, y no ir dictando cátedra con respecto a nuestro nuevo sistema de creencias en un momento dado que pueda contrastar, crearnos enemigos o ser expulsados directamente de sistemas en los que se piensa de otra manera completamente diferente, porque los sistemas de creencia a veces son incluso hasta más importantes que el dinero en sí mismo. Es decir, los defendemos como con dientes y garras y tal, ¿sabes? Esos sistemas de creencias. Y los sistemas se resisten mucho a integrar nuevas creencias sobre un paradigma en el que se basan. Con lo cual, pues no es moco de pavo lo que estamos diciendo si tenemos que empezar a cambiar las opiniones y tal de lo que hemos pensado siempre con respecto al dinero, con respecto a la abundancia o la prosperidad o a cobrar o al dar o al altruismo o al yo lo doy todo y no recibo nada, o yo recibo todo y no doy nada, etcétera, etcétera, y en la que nos hemos sostenido otros sistemas de creencia, porque hay creencias nucleares y creencias, submodalidades de creencias, es decir, hay un entramado ahí metido y tal en el plano cognitivo con respecto a este tema. Entonces lo interesante es trabajarlo individualmente. ¿Cómo puedo yo lograr una paz mental y una paz interna y tal, ¿sabes? Estando en un estado de abundancia, es decir, de no tener necesidades. ¿Cómo puedo yo llegar a ese estado? Esa es una de las buenas preguntas que de repente uno podrá hacer. Adelante, Mario. ¿Cómo puede uno llegar a ese estado de serenidad, tranquilidad y de estar en absoluto equilibrio con la compensación? Pues una buenísima pregunta. No sé si tengo la respuesta todavía. Todavía quizá me queden unos años para llegar a esa respuesta, pero yo creo que la cosa va por el hecho en sí de estar en paz con uno mismo, es decir, saber lo que decía la ley del dar y la entrega, ¿no?, de Deepak Chopra, ¿no? Es pues, los ejercicios básicos que hacer. Por ejemplo, pues siempre que uno vaya a visitar a los amigos, pues llevar un regalo. Siempre que un regalo no siempre es dar algo material, puede ser una sonrisa, puede ser una palabra de aliento, puede ser muchas cosas, pero estar siempre dispuesto a entregar. La otra opción es estar siempre dispuesto a con alegría y digamos, sin decir que uno no se merece nada. Es decir, cuando alguien te da un regalo, alguien por su voluntad, su intención es regalarte algo, pues aceptarlo con todo el corazón abierto y toda la alegría del mundo. Con lo cual también estás generando pues esa fluir de la riqueza y del dar y entregar. Y lo último, pues simplemente ¿puedo dar un tip? Dedicarse a estar bien con el resto de la humanidad. Mario, sí. Que me recibes retardada. Dime. Que no te dé pena a nadie. Que no me dé pena a nadie, porque todo el mundo está en la situación que es correspondiente con ella, lo cual no significa que no. Y además les estás poniendo por debajo si te dan pena. Efectivamente, está siendo demasiado arrogante y está diciendo, bueno, es que pobrecito desgraciado que no sabe manejarse por sí solo. Eso no significa que no tengas que ayudar de vez en cuando y ser persona de servicio. Sobre todo yo me inclino más por el tema de ser persona de servicio. Hay personas a las que las tienes que ayudar porque no pueden valerse por sí mismas, pues claro, eso es impepinable. Pero hay que tener cuidado con interferir en las circunstancias de los demás, y eso es muy sobre todo de madres y padres, ¿no? Decir, pobre mi niño. Yo tengo muchos ejemplos de amigos y familiares que están, pues, digamos, en la ley de vasos comunicantes, absolutamente drenando su vida por un hijo drogadicto o por una situación de estas que te está destrozando completamente por no saberlo habido gestionar adecuadamente. Entonces, pues... Fíjate que además aquí tenemos en este PowerPoint de repente una mención a Deepak Chopra y tal con respecto a la ley del dar, ¿no? Sí. Mantendremos la abundancia de un universo circular. El universo opera por medio de un intercambio. Claro, si es así, es puro intercambio. Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía. Y recibes,
No, 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 Sí, esto ya de repente me la llega Torre de tarde. Babel. Vamos a ver. ¿Me oyes? Yo sí, Sí. pero con retardo. Parece que estamos como con un poco de retardo, con lo cual, pues, está complicado el diálogo entre tú y yo. No. Bueno, Sí, vamos a ver. está complicadito, sí. Bueno, Está pues nada. complicado. Esto. Ayuda correspondiente. Hacer algo por otro que él no puede hacer por sí mismo, siempre y cuando el otro había hecho algo por mí mismo que yo no podía hacer por mí mismo. Por mí que yo no podía hacer por mí mismo. A mí lo que me ha gustado de esta es la segunda parte. Que exista una segunda parte. ¿Entiendes? Que es lo que se llama Sí. reciprocidad. Es la esencia de la amistad, es la esencia de la relación humana. O sea, si no existe reciprocidad, pues no hay amistad, no hay entrega y no hay dar ni recibir. Entonces, pues vuelta a los vasos comunicantes. Es decir, soy yo siempre el que da, soy yo siempre el que llama a los amigos, soy siempre yo el que recibe en mi casa a todo el mundo para comer. Si yo siempre soy el que está dando, pues al final, el agradecimiento por parte de los demás, pues que cada uno tome nota de a dónde quiere llegar, pues no es lo más recomendable. Entonces, la amistad, y eso me lo dijo a mi profesor hace muchos años, es la pura y absoluta reciprocidad. Las relaciones humanas deben estar basadas en la reciprocidad y en los acuerdos, claro. Pero si no hay reciprocidad, pues no funciona, la cosa se estanca o la cosa termina mal. A mí lo que me ha llamado la atención es cómo el cocodrilo está siendo atendido de dentista y el otro está comiendo. Sí, porque le está quitando las cosas de las muelas que le están molestando. Sí, es una reciprocidad natural, ¿eh? En vez de Efectivamente, comérmelo y tal, me hace de dentista y yo de paso le doy de comer. eso se llama simbiosis, pero también existen relaciones de parasitosis también, ¿eh? Esas también están ahí. Pero por regla general, el parásito, si es un parásito inteligente, procura por lo menos alargarle lo más posible la existencia, aunque lo va consumiendo poco a poco. O sea que la parasitosis también existe y hay que tener mucho cuidado con ella. Pero bueno, yo Vale, servicio en simplemente lo acción. advierto, que hay parásitos. Bueno, Y pero tiene su función. podemos ser, un momento, por favor, ahora déjame, podemos ser correspondientes con tener parásitos. Entonces, en ese caso y tal, habría que ver por qué tenemos esa correspondencia, por supuesto. O nosotros podemos ser parásitos también, entonces, con lo cual también seremos correspondientes con tenerlos, ¿no? Estas son cuestiones de correspondencia y que, por supuesto, violan la ley de dar y el recibir, por supuesto, porque no se puede consentir que nadie chupe de ti si no te está compensando. Y la compensación, como tú muy bien decías, y tal, puede ser una compensación psicológica, emocional, puede ser una simplemente el dar buen rollito y tal, ¿sabes? Y estar en una disposición de servicio. Porque tiene también que ver con una actitud. Y entonces, pues está siendo, entonces, vamos a decir, recíproco. Me ha gustado mucho eso y tal, ¿no? El hecho de que sin importar dónde, cuándo o para quién lo hagamos, siempre y cuando las personas reciben el servicio estén dispuestas a compensar el valor del servicio recibido. Es decir, que haya realmente una reciprocidad. Y de verdad, queridos amigos, que el tema de las dependencias, el tema de las codependencias y tal, porque también tienen que ver con asuntos energéticos, tienen mucho que ver con la relación muchas veces que tenemos con el dinero y con la manera en que tenemos de compensarnos unos a otros. Entonces, está gravemente castigado interferir en procesos evolutivos de otros y tal, es decir, de hacer por los demás que puedan, lo que pueden hacer por sí mismos, que es el arquetipo del buen samaritano. O del que lo da todo y no recibe nada porque es más santo. Un arquetipo además muy, muy, muy difícil de arrancar en nuestra humanidad. O de superar, vamos a decir, ¿no? Al ver que es más justo, que uno es más feliz, que el otro también, porque el arquetipo del buen samaritano y el de que lo da todo sin recibir nada, yo no sé a vosotros, pero a mí me ha creado enemigos. Sí, absolutamente. Y además doy fe de ello porque así me ha pasado a mí también. Sí. Hay un libro muy bueno de Luis Sencillo, que es un filósofo español,
que se titula ¿Cómo no hacer el tonto por la vida? Ese libro lo Ay, qué mala conexión tienes, peor que Mario. puedes hacer por alguien es hacerle un favor, porque su orgullo luego su orgullo le va a llevar luego a incluso a despreciarte. O mucho peor, El orgullo herido a es que muy sigas, a peligroso. que sigas, a que sigas, a que sigas, a que sigas, a que sigas. Sí. Sí, eso es, ¿no? Entonces, pues nos lo habremos ganado. Cuando nos ha pasado eso, nos lo habremos ganado. Sí. Y que sí que puede ser un germen de parasitismo y tal, ¿sabes? Es decir, la pereza humana quien no llora no mama y tal, ¿sabes? Que es otra de las frases violadoras de leyes y tal, en ese sentido. Qué terrible es que tener que llorar para que te den y no tener que hacer uso de tu creatividad, de tu potencialidad y de tu valor. Porque llorando estás en un estado neoténico, estás en un estado de queja, estás en un estado de una inmadurez brutal, es imposible, te den lo que te den, nunca te va a bastar, al niño nunca tiene suficiente, el niño es el ego, en este caso, pero los que hemos tenido hijos y tal sabemos, y tal cómo se comportan los niños, y los niños no tienen nunca suficiente. Esta frase también me ha parecido, es que justamente al haber encontrado esto me he puesto muy contenta porque vienen muchas cosas sobre la ley de la compensación, que era lo que me estaban pidiendo algunas de las personas que venían, ¿no? Decía, los derechos no existen por naturaleza, los derechos se adquieren mediante el compromiso de la acción, en donde se ha invertido energía y esta debe ser recuperada con el derecho a dinero, descanso, afecto, uso de espacios, productos o servicios. Es decir, lo que nos hemos ganado somos correspondientes con ello. Y si nos lo hemos ganado, ¿por qué lo vamos a rechazar? Eso es soberbia. No, eso es soberbia y no, es agradecerlo, porque la ley de la entrega pues, es dar, pero cuando recibes es agradecerlo y además estar satisfecho porque te lo mereces y ya está. Y en fin, si te dan un día la Copa de Europa es porque has ganado todos los partidos, digo yo. Eres el Real Madrid, quiero decir. ¿Me entiendes? Hemos visto además tanto con respecto al tema de no, es que se lo quedó todo y yo me quedé, o sea, el bueno, pero que no es bueno. Ahí es donde tenemos que también despolarizar los juicios y tal, no es el bueno. Porque ya hablamos del concepto del malo, del bueno y del justo. Tanto el malo incluso viola menos leyes que el bueno. Sí, porque piensa más en sí mismo, claro. Y porque no interfiere en procesos evolutivos. Interfiere con la vida de los otros. Exactamente. Si es que las leyes son físicas, no son emocionales. Sí, son físicas. Cuando Sí, pasa veíamos que esas estamos en un alegorías, mundo emocional. del hombre rico, hombre pobre, que el hombre pobre era el bueno y el hombre rico era el malo, y los veíamos y tal, por lo menos era una de las series que yo veía en los 60 o en los 70, ¿no? El malo y tal, ¿sabes? Es que se lo quedaba para él porque se lo había ganado él. Mientras que el bueno y tal, ¿sabes? Se dedicaba a repartirlo. Y estaba siempre pobre, entonces uno era rico y otro era pobre, pero claro, en esos momentos, qué malo, se queda con el dinero y no lo da. Y el que no se queda con el dinero y lo da, pobre, en la policía, le cortan la luz, no sé cuántos, se enferma, pobre, es que es tan bueno. Entonces dices, será bueno. Ya, pero esto es como el nivel de conciencia, personas con ese empuje, o imaginaros, poner el ejemplo del nivel de conciencia, personas con nivel de conciencia alto son capaces de neutralizar los niveles bajos de conciencia de muchas personas. Entonces, personas con una gran capacidad de generar riqueza, pues neutralizan o por lo menos son responsables de la abundancia de otros muchos. Entonces, pues bienvenidos sean este tipo de personas, ya te digo, pero siempre y cuando la intención suya sea esa, la que son simplemente generadores de riqueza, igual que un inventor, igual que Edison, igual que otros muchos científicos y personas que han venido a este mundo a contribuir, pues todo lo que les ocurra y que les vaya bien en la vida es que, pues, es que se lo merecen, es que son personas que no merecen ni un ápice de crítica por respecto de esas filosofías que todos sabemos, ¿no? de lo que los ricos son malos y los pobres son los pobres desgraciados, ¿no? No es así. Lo hice no es así todo por él, lo hice esa todo por extensión. ella, lo hice todo por ellos.
Dar sin recibir Sí. produce agotamiento de las fuentes del bienestar mutuo, la desaparición del producto y servicio, que es lo que le pasó a esta chica empresaria que os contaba al principio, y el deterioro de la Claro. calidad de vida y el bienestar común. Claro, Esos pues son ya los está. resultados. Ni más ni menos. Entonces, pues qué bien que haya personas que emprendan y que sean capaces de contratar a otros, de generar riqueza y que esos otros pues generen más abundancia, generen más riqueza, en fin. Sencillo, y lo yo, mismo, por lo menos por mi experiencia de vida me ha dicho que siempre las personas que están dispuestas a dar sus servicios, sus conocimientos, eso nunca les va a ir mal en la vida. Tendrán momentos más o menos duros, como todos, pero nunca les va a ir mal en la vida. Y lo contrario, pues lo mismo. Recibir sin dar produce gente pobre, incapaz de servir, de crear, de hacer de asumir su vida o de comprometerse con alguna actividad. Y la queja solo trae queja y solo trae malestar, solo trae resentimiento, rencor y solo trae pues malas situaciones y un aquí mal está lo karma, que tú como dicen. estabas diciendo antes. Aquí está lo que estabas tú hablando. A ver, no se puede minimizar Zoom. Pues no quiero minimizar Zoom, quiero compartir pantalla. Aquí estaba. Lo que estabas diciendo y tal, porque ahora quiero que nos cuentes uno de los cuentos de tu libro de Enneagrama de Risa y hoy quiero que nos cuentes el 6. El 6, ¿no? Bueno, pues nada. El 6. Hablaremos del 6. Sí. En el 4 el otro día me dejaste traumatizada y tal, que al final dejara que se suicidara la novia para irse detrás de la otra francesita. Mi proyección fue en la que se tiró de son la Torre grandes, Eiffel y se quedó sin novio y sin vida, y el otro sin exnovia, con novia. No. Aquello fue muy injusto, Mario. Ahí nos diste fuerte a los 4. ¿no? Fue tremendo aquello. Bueno, pues esto es un poco de lo que hablabas, ¿no? De esto, perdón. 4 un poco de... Esto es un poco Sí. lo que estabas hablando, ¿no? Hoy daré algo a todas las personas con quien me encuentre, puede ser un regalo, un elogio, una oración, una flor, para iniciar el proceso de poner en circulación la alegría, la riqueza y la prosperidad en mi vida y en las de los demás. No te están recomendando que prestes dinero a nadie, ni que le des limosna a nadie, ni que saques del bolsillo ni un duro y tal, ¿sabes? Es decir, es una actitud. Hoy recibiré con gratitud todos los regalos de la vida, recibiré los obsequios de la naturaleza, la luz del sol, la lluvia o el canto de los pájaros, y también estaré abierto a recibir de los demás, ya sea algo material, un elogio o una oración. Porque cuando alguien te quiere hacer un regalo y tal, recíbelo, porque la soberbia también impide recibir. Hay algunos que tenemos problemas con el dar y otros que tenemos problemas con el recibir y tal, ¿sabes? Y entonces, pues en cualquier caso, tanto. Y hay algunos que tenemos problemas con las dos cosas, es decir, hacemos doblete. Y entonces empezar a generar una actitud abundante es empezar a dar buen rollito y tener una buena actitud ante la vida, ante las personas. Me comprometeré a mantener en circulación. Aquí tú siempre insistes mucho en mover las cosas, ¿no? Porque la avaricia hace que se te bloquee, que lo guardes, ¿no? Y tal, la ansiedad y tal y cual. Pero a la hora de poner en circulación el dinero, la energía, cuidado con quién está poniendo en circulación la energía o el dinero, quién está invirtiendo aquí. Porque he visto muchísimo. Efectivamente. Dale. Mario. No sé, me parece que se nos ha desaparecido Mario. No tenía buena conexión. Vale. Entonces, bueno, no sé quién está. Jorge, ¿estás tú? Me parece que te he visto antes entrar. Aquí estoy. Hola. Aquí estoy, ya, y está Mario también por acá. Aquí se acaba de volver a conectar, acá estamos. Ah, sí, ahora ya lo vuelvo a ver, pero yo creo que está bloqueado. Se ha bloqueado. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha habido en el chat? Jorge, cuéntame, y vamos a tener unos minutitos de debate, si queréis, sobre el tema antes de hacer el enneagrama, hacer el 6. Pues mira, yo me acabo de conectar, no, me perdí el chat, ahora solamente veo una carita feliz de Genoveva Sánchez, entonces no te pudiera retroalimentar con respecto a lo que... Es una buena noticia que Genoveva Sánchez ha sonreído.
Pero a ver, Edna Stockholm dice, nos insiste mucho Gerardito en la medición sobre si algo es correspondiente o no, y es la sensación de paz, pero a personas con creencias irracionales o disfuncionales pueden no sentirse con paz, aún dejando que cada quien tenga lo correspondiente. Entendiendo la ley de la correspondencia, podemos entender mejor o por lo menos desengancharnos mucho mejor del tema de lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Porque la ley de la correspondencia no tiene absolutamente ninguna discusión. Lo que hay es lo que hay y tal, independientemente de que yo quiera que haya más, que haya menos o que piense que la física es injusta y tal, ¿sabes? Y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una cosa que decía siempre Gerardo, que es que lo único que no es discutible son los resultados. Entonces, ¿qué resultados estoy obteniendo económicamente hablando? Ya que estamos hablando de dinero, ya que estamos hablando de abundancia, ya que estamos hablando de la ley del dar y el recibir. Entonces, en los resultados es donde podemos ver, entonces, que, por supuesto, la medición de resultados también sería interesante que lo hiciera la conciencia y no el ego. Es decir, ¿realmente estás en carencia? ¿Realmente no puedes autorregular tu físico y no puedes pagar tus gastos? Es decir, me estoy hablando en la base en la que uno se tiene que asentar para servir, porque si no, no se puede servir. Y aquí hemos venido a servir, con lo cual es muy interesante que podamos tener, vamos a decir, el instinto de supervivencia tranquilo. Y tal, porque si no, no se puede servir en síncope, no se puede servir arruinado, no se puede servir con ansiedad, no se puede servir con avaricia y tal, o con cualquier tipo de, vamos a decir, de resultado contrario y tal a sentirse en la base establecida para poder servir, es decir, tener el suficiente dinero para poderse dedicar al servicio. Entonces, el primer reto es ver cómo estabilizamos nuestra economía y nuestro instinto de supervivencia y ver cómo estabilizamos nuestra relación con los recursos. Algunos tendremos que aprender a hacernos valer, para eso nos tenemos que valorar. Otros, sin embargo, tenemos que bajar algunos valores y tal, y a lo mejor incrementar otros. Es decir, y es en los resultados que uno obtiene como uno sabe si lo está haciendo o no lo está haciendo adecuadamente en función de lo que estamos proponiendo, ¿no? Es decir, sin violar leyes. Esta es un tema, Comanches, muy interesante. ¿Alguna cosita más por ahí decían? ¿Alguien? Pino, no sé Ahora qué no, es. Isa. Justamente acabo de ver. Insiste mucho Gerardito en la medición sobre si algo es correspondiente o no. Ah, sí, eso es. Y los resultados son los que te dan paz o no te dan paz, claro. Muy bien. Bueno, pues adelante, Mario. A ver si te podemos escuchar. Venga, vamos con Valerio, el Nazareno, que es la historia de un supuesto 6 que nació y creció con ese eneatipo y murió con ese eneatipo. Empezamos. Vale, vale, gritaba su madre desde el balcón de su casa, esperando que el pequeño Valerio, que era su nombre completo, apareciera con su cara de niño obediente, regresando del juego al que estaba acostumbrado todas las tardes después de venir del colegio. El juego consistía en quedar con sus amigos y después de echar a pies entre los dos líderes de la clase, que eran Juanito Hermoso y Manolo Cejudo, y elegir cada uno a los que ellos consideraban los mejores jugadores para su equipo. Jugar un partido de fútbol que terminaba siendo una batalla campal abierta entre los dos equipos. Pues ya se sabe que en los pueblos de España, de la España profunda de aquella época, lo normal era terminar a tortas, pedradas o lo que se terciara. El porqué de esa rivalidad no está muy claro. Hay teorías de expertos antropólogos que sostienen que en esta piel de toro lo normal es llevarse mal, que va en los genes de sus habitantes, que si no hay autoestima, que si no hay concordia ni afán de grupo, en definitiva que donde haya dos vecinos habrá tres opiniones, por arte de magia. Y eso crea mucha confusión, además del poco respeto por la autoridad que se ha venido demostrando a lo largo de la historia. Estas sutilezas y otras más fueron anidando en la cabecita, o mejor dicho, en el enorme cabezón de Vale desde bien pequeño. Valerio, Vale, para todos los demás, nació en Torres de Arriba, pueblo casualmente ubicado en un valle del Alto Tajo, muy cerca de Torres de Abajo, situado en las montañas. Nadie sabe el origen de tal contradicción. Como es normal, y ya sabemos, y ya hemos dado señales de ello, los vecinos de Torres de Arriba se llevaban fatal con los de Torres de Abajo. El motivo se pierde en la noche de los tiempos. Parece ser que fue en tiempos de los godos que Ubaldo Frodoredo se encaprichó de doña Úrsula de Baragado,
prometida de Alonso Furtivo, conocido por sus famosas cacerías de corzos moteados de los Pirineos. Hoy, especie totalmente extinguida de la península. Fue en aquel entonces cuando se iniciaron las rivalidades entre los dos pueblos y aún así siguen sin resolverse. Vale era un niño como otros muchos, es decir, de mediana estatura, moreno, con 2 piernas, 2 brazos y una cabeza. Cabeza, eso sí, un tanto grande para su edad. Aunque como suele pasar en estos casos, los niños cabezones, si son un poco listos, suelen despertar cierto respeto entre sus compañeros. Vale, que era más espabilado que el promedio de los niños del pueblo, demostró enseguida una sensibilidad especial para la historia, la literatura, las canicas, el toque de tambor y el culto religioso. De hecho, estaban muy orgullosos el maestro y el cura de Torres de Arriba, lo que sirvió para que Vale estableciera una relación de auténtica devoción por las autoridades y fuerzas vivas del pueblo. Don Celebrado, que así se llamaba el cura, le consiguió un puesto de monaguillo en la iglesia, puesto que Vale desempeñó varios años con una marcada mismo, sino también con el resto de los monaguillos. Si Vale pillaba a alguien de sus colegas o alguno de sus colegas metiendo mano en la caja de las hostias consagradas, Vale era capaz de adelantarle al imperfecto una de aquellas consagradas, pero sin consagrar, que le dejaban sordo por un par de días. Y por el contrario, sorprendía al alcalde entablando una conversación algo más que animada con la mujer del pregonero, Vale lo disculpaba, dado que el alcalde era la máxima autoridad de Torres. Aunque a veces Vale podía ponerse muy furioso con sus superiores, inesperadamente, como aquella vez que el maestro don Iñaki Echevestia, un vasco de las Vascongadas, como todos los vascos, le mandó de malas maneras recoger la clase y barrer el suelo. Oportunidad que aprovechó Vale para quemar la escuela, y como Vale gozaba de la simpatía del alcalde y del cura, aquella vez no pasó nada y fue exculpado. Es más, hasta le felicitaron sus amigos del colegio, porque aquello suponía no ir a la escuela durante una buena temporada. Su amigo más íntimo, Pepe el Largo, solo acertaba a decir, entre signos de admiración, «Vale, tío, qué animalada», a lo que Vale respondía, «Va, lo he hecho por el bien de todos, la escuela estaba muy vieja». Pasaron los años y Vale, al igual que sus amigos y a la misma velocidad, fue creciendo y se convirtió en un mozo bien parecido, fuerte y con una mirada característica, una mirada de sospecha, de querer saberlo todo y al mismo tiempo no querer saber nada, de preguntarte de todo y preocuparse por sus amigos a pasar al rato siguiente a alejarse e incluso despreciarte. Vale ponía a todo el mundo a prueba, evaluaba a sus allegados, si le eran fieles o por el contrario aprovechaban su ausencia para hablar mal de él o cuchichear a sus espaldas, cosa que Vale solía hacer con la asiduidad de los demás, lo que dejaba perplejo a cualquiera que estuviera a su lado. Vale apreciaba mucho la amistad, la lealtad a los valores y tradiciones del pueblo, se sentía muy seguro en su pequeño terruño y no admitía críticas de cualquier forastero que pasara por Torres. Para Vale, forastero podía ser cualquier ser humano, incluidos sus paisanos, que dijera algo peyorativo de su querido pueblo. Si así era y Vale estaba presente, el calumniador podía ser objeto de una reprimenda por parte de Vale y ser inmediatamente expulsado del lugar entre insultos y menciones a la madre de aquel. Esto fue creando cierta animosidad entre los mozos del pueblo contra el pobre Valerio. Lo que más temía Vale es que verse abandonado por sus amigos y colegas. Pero Vale no sabía por qué últimamente había como una especie de tufillo a traición. Vale tenía un sexto sentido para detectar los peligros, pero esta vez no estaba seguro. Bueno, la verdad es que Vale nunca estaba seguro de nada. Es esto de los valores eternos de Torres de Arriba. Su equipo de fútbol, el Arribas Recreativo Club de Fútbol, que aunque nunca había ganado en ningún partido, Vale era un hincha entregado. Vale estaba cada vez más intrigante y sospechaba y llegaba a ponerse odioso para con sus amigos. Estos les petaban, pero Vale, ¿qué te pasa? No se te puede decir nada, a la mínima saltas, relájate, buen hombre, porque la verdad es que le apreciaban a pesar de su comportamiento de última hora. Pero esto no era suficiente para el buen Vale. Valerio necesitaba la carga de la prueba de la fidelidad y lealtad de sus amigos. Como todos los años, como era costumbre en tiempos de Cuaresma, se organizaba en Torres de Arriba las consabidas cofradías de nazarenos para celebrar la Semana Santa. Vale era el jefe de una de ellas, la llamada Cofradía de los Caballeros Descalzos, por la gloria de San Genaro Bendito, patrón de Torres de Arriba, que detentaba una gran rivalidad con la Cofradía de Torres de Abajo, la llamada Gran Orden de los Señores Servidores del Santo Oficio. Orden que ya en tiempos del rey Felipe se había distinguido por denunciar a medio pueblo de Torres de Arriba, a la Santa Inquisición. Está escrito que Torres de Abajo celebraba con gran júbilo los autos de fe que se organizaban con los reos detenidos de Torres de Arriba.
Esto sirvió, como es obvio, para acrecentar las diferencias entre los dos pueblos y crear un verdadero sentimiento de hermandad en la sangre, sangre entre otros de los cochinos sacrificados para hacer morcilla y chorizos, dos de las viandas famosas de la región, la comarca del San Benito, por aquello de la Inquisición. Pero esto es una historia de pasado lejano, aunque para Vale era una historia que reclamaba venganza y justicia. El sentimiento de sometimiento se había instalado en su memoria como una losa que no le dejara respirar. Su pueblo, su congregación, su equipo, su familia, todo en él le impelía a luchar por la gloria y el reconocimiento de su villa, de su patria chica, tan chica que solo tenía 346 habitantes humanos, o casi humanos, 48 vacas, 120 gallinas, un burro y el alcalde, el 90% mayores de 70 años. Para Vale, las procesiones tenían un especial significado, es donde se aglutinaban todos los valores que daban sentido a su vida, la fe, el pueblo, el compañerismo, sus amigos con los que cargaba el paso, las saetas cantadas por doña Frígida y el espíritu de solemnidad que se establecía cuando su voz de nazareno jefe se escuchaba en el silencio de la noche ordenando subir el paso y con ruido de tambores se iniciaba la marcha desde la iglesia de Torres de Arriba a la iglesia de Torres de Abajo, que era la manera en que los dos pueblos en otros tiempos enfrentados encontraron su camino de reconciliación. Por otro lado, los de Torres de Abajo iniciaban su procesión en sentido contrario. Evidentemente, los de Torres de Arriba tenían que ir cuesta arriba para ir a Torres de Abajo, lo cual suponía un esfuerzo añadido, pero para Vale era un motivo más de orgullo. Su lema era: el nazareno sufre y se sacrifica, y luego se va a la botica, que es donde terminaban todos los penitentes bebiendo como cosacos. Llegó el día de la procesión en la que Vale iba a culminar una vez más su propósito gregario de animar a sus porteadores en la subida del paso a trono. El paso elegido para esta vez era la representación de la crucifixión. Como todos los años, pues el pueblo no era muy rico y no se podían gastar nada en adquirir un paso nuevo. El paso estaba diseñado de tal manera que los manigueteros, o sea, los porteadores, tenían que sincronizar muy bien la subida del paso para que fuera de una sola vez al unísono. Si fallaba alguno en fuerza y tiempo, muy bien podía pasar que el paso se viera comprometido o ser desviado en su trayectoria vertical. Por eso no solía pasar, pero eso no solía pasar porque el gran maniguetero, es decir, Vale, ya se ocupaba de que en el arrastre fuera todo bien coordinado y la subida del trono fuera todo un espectáculo de coordinación y fuerza de un grupo de hombres recios, devotos y solidarios. Vale era su mayor valedor. Lo que Vale había olvidado es que no siempre las personas dan todo lo que se puede esperar de ellas. Y aquella tarde del 18 de marzo, entre los manigueteros, se podía percibir un cierto aliento a vino de la sacristía. Fue en el momento que Vale ordenó a la voz de arriba, manigueteros, que se dio cuenta de que entre todos sus cofrades no había ninguno que hubiera obedecido tal orden, pues todos debajo de su capirote ocultaban una tajada de las que hacen época, pues el sacristán se había pasado y en vez de echar vino en la copa del cura, había echado aguardiente de 70 grados la botella. A falta de buen mosto, Vale se sintió como nunca de mal. ¿Cómo era posible que sus amigos y cofrades le hubieran traicionado de esa manera? Pues les tenía totalmente prohibido beber antes de la procesión. Aquel día se habían relajado y en ese momento estaban todos trompas. Pero Vale en esos momentos sacaba pecho y su valor y arrojo le impulsaron a meterse debajo del paso y además de echarles una bronca a sus colegas, les instó a que la voz de arriba trono todos impulsaran con todas sus fuerzas hacia arriba el paso. La escena fue la siguiente. Vale exclama: arriba, nazarenos. Nazarenos, borrachos que no pueden ni con su alma lo intentan. A alguno además se le escapa un cuesco que suena en el silencio de la noche. Vale, tira con todas sus fuerzas hacia arriba, pero de tal manera que con su enorme cabeza hace un agujero en la carcomida madera del paso justo debajo de los pies del Cristo y aparece su cabeza ensangrentada por los restos de las costillas de la madera rota a la que la gente rompe en una ovación. Doña Frígida entona la saeta de Cristo del gran dolor. Por si fuera poco, la figura del Cristo pierde el equilibrio y al caer cae con tan mala suerte que le propina una torta en toda la mejilla al pobre Vale. La gente no lo vio todavía, lo recuerda como el evento más jocoso que hubiera acaecido en los últimos 500 años. Vale a partir de aquel día desapareció del pueblo, aunque nadie sabe realmente en dónde acabó. Hay gente que dice haberlo visto enrolarse en la legión, otros dicen que está en un país de estos donde llaman turbante y que se ha convertido al islamismo. Y esta es la historia del pobre Valerio, el nazareno, que no contento con su fe, la cambió por otra.
Ay, mi Mario, no, qué fuerte. Es que además si vierais los dibujos y tal, pues tienes un gran diseñador y tal, un gran dibujante y tal, ¿no? Que le pone... Podemos sacar las fotos y tal y mandarlas, ¿no? Porque cuando estás viendo a Nazareno y las caras del Nazareno y tal, y las cosas que estamos viendo, es mucho más jocoso, tal, ¿no? Pero vamos, qué bueno, Mario, gracias. Yo no sé si los 6 han podido tener algún tipo de sonrisita por ahí, Geno. ¿Ah? 2 genos tengo por aquí, que son 6, esas 2 además. ¿Habéis tenido algún tipo de sonrisilla y tal, ¿no? Con el Nazareno. Bueno. Muy bien, es que lo bueno de Mario es que va al núcleo, ¿sabes? Point, y sí, efectivamente, hay veces que rasca un poquito, ¿no? Las acusaciones y todo esto, y lo de ir en contra, la causa, ¿no? Es decir, no hay 6 que no haya tenido una causa, ¿no? Pero que es que la causa tiene que ir contra otra causa, porque si no, causa no sería, ¿no? Entonces estaba como muy bien expresado entre lo del Villarriba, Villabajo, ¿no? Seisada que puede durar 500 años, además. O sea, sí. Quiere decir que puede ser ya como de generación en generación y tal, ya. No, es que esos son los enemigos, ¿no? Los otros, son los otros. Aseisada y tal, ¿no? Muy bien, estaba viendo que Orlando hablaba en el chat sobre una pregunta que había hecho, porque había personas que no podían pagar unas medicinas, y preguntabas que si es de ignorante en un momento dado poder postergar plazos de pago. No, encuentro que no. Además, de hecho, es algo que se puede hacer y tal para apoyar a alguien que quiere pagar y tal, pero que no puede de golpe y tal, y entonces se pueden hacer plazos. Y además esto vamos a estar cómodos los dos, nada más. Pero esto no se quiere decir que ahora se tenga que convertir uno en un malo. Pues entonces seguiremos sin ser justos. La cuestión es ver cómo pillamos el término medio, como siempre, y tal, ¿no? ¿Sabes? Es decir, y que uno está apostando por uno. Y tal, porque si uno no apuesta por uno, es imposible que uno apueste por los demás, porque los demás se conviertan automáticamente en una proyección. ¿Entiendes? Entonces es muy importante y tal, el mirarse un poco, pues, a pesar de que pueda ser y tal, o pueda resultar un poco egoísta, ver qué tal me siento haciendo las cosas y chequearlo. Porque el cocodrilo, que es el instinto de supervivencia, y el cuerpo que te habla, y tal, porque el cuerpo siempre va contigo, va a tu favor y es profundamente egoísta, y tal menos en la parte más límbica, empática y oxitocínica. Es decir, que tiene que haber varios neuropéptidos y tal implicados que tienen que ver con un instinto maternal o con un instinto de protección y tal, ¿sabes? Pero que en la naturaleza biológica es justa. Que es ocuparse de los demás, y en las manadas de animales tú estás viendo como cuando hay un animal enfermo le protegen, a no ser que ese animal enfermo en un momento dado sea malo para la autorregulación de la manada. En ese caso le abandonan, porque prefieren que muera uno a que mueran todos. Y es algo biológico, instintivo. Nosotros, que hemos incluido valores en nuestro comportamiento, y eso está muy bien, porque si no estaríamos a dentellada limpia, y que hemos incluido, y entre los valores y tal, hay algunos preceptos éticos y tal que van a significar, y estamos hablando de prestar servicio, de estar en servicio. No estamos hablando de ser egoístas, lo que pasa es que en un primer momento tiene que ver, para que uno se pueda poner en servicio de la manera que Gerardo nos apoya o nos orienta, es en un estado de autorregulación absoluto, en el que uno no tiene problemas económicos. Pero entonces, ¿cómo vas a servir si tienes problemas económicos? Es imposible. Agua y aceite. Ahora bien, el apoyar unos hijos y tal en un momento dado, estableciendo plazos, y siempre y cuando y tal no haya ningún síntoma de abuso y tal, ¿sabes? O de vaguería o de historia que puede en un momento dado decir, oye, pues mira, no te presto dinero. ¿Sabes? O sea, no me siento bien haciéndolo y tal, y de momento pues no. Si vienes con otra actitud, otra propuesta, otro paradigma, volveremos a hablar, pero de momento con este paradigma no. O sí, si es con respeto, ves humildad y ves que hay unas ganas de respetar la ley del recibir. La siguiente que me apetecía empezar con ella y tal era el desapego, porque va a tener muchísimo que ver también con algunos apegos que nos hacen ser interferidores, porque generalmente interferimos con las personas con las que estamos apegados.
Y entonces es muy interesante que se produzca un cierto desapego también con respecto a los resultados que tú quieres obtener cuando ayudas a alguien. Si no hay un desapego, no hay ningún tipo de ayuda, no hay ningún tipo de servicio, no hay ningún tipo de apoyo. Por supuesto. Es que está muy interesante porque, claro, es que todos hemos hecho el ganso, pero a veces no. Hemos podido ser generosos, hemos podido apoyar a alguien y tal. ¿Qué tal nos hemos quedado al final de esa interacción? Ahí es donde sabremos si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien. Si hemos apostado por yo bien y tú bien, yo gano, tú ganas. Si hemos apostado por el yo gano, tú ganas, entonces si es yo pierdo, tú ganas, o yo gano, tú pierdes, o yo pierdo, tú pierdes, pues entonces la hemos liado parda. Y insisto, son los resultados. ¿Qué tal voy económicamente? ¿Cuánto ocupa mi mente el tema económico al día? ¿Y qué me pasa a mí y tal cuando pienso en el dinero o pienso en los recursos o pienso en cómo voy y tal en esa parte de mi vida? A mí me parece además que es una parte de mi vida que como es de nuestras vidas, que como es un poco políticamente incorrecto hablar de ello e incluso socialmente y culturalmente pues poco deseoso y tal, no pensamos lo suficiente en ello. Y nosotros lo que incitamos a que pensemos en ello. Sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Forma parte de nuestra vida y forma parte también de nuestra capacidad para poder o no poder servir. Y si lo que estamos diciendo es que el amor y la conciencia la vamos a encontrar cuando estemos plenamente en servicio, pues entonces lo primero es qué tal el asunto biológico, dinero. Luego veremos también qué tal está el mundo emocional, sentimientos y qué tal vamos de creencias, porque vamos a tener que hacer un repasito de todo. Para generar nuevas creencias, tiene que haber refuerzos positivos. Y hay una cosa que se llama la suerte del principiante, que a mí eso siempre me ha gustado mucho. Es el único concepto que saco de Claudio Coelho, pero porque lo he verificado, ¿no? Y es que cuando empiezas a hacer las cosas bien, de repente te das mucha cuenta de ello. Es como de repente dices, wow. Pero eso no quiere decir que vaya a ser ya wow siempre. Uno tiene que seguir generando la misma actitud para haber dicho wow y no quedarse ahí conforme, que ese es el problema que tenemos. Ya creer que ya hemos llegado, ¿no? Hay que seguirlo trabajando, ¿no? Pero es un asunto y tal que es lo que nos va a permitir o no servir. Por eso le hemos dado la importancia que le hemos dado en estos dos últimos encuentros que hemos tenido. Yo espero que además, no sé, luego nos contéis qué tal os está yendo. Con eso, porque claro, ya que vamos juntos y que estamos apostando por, por aprender a ser felices, a ver si esto nos produce algún tipo de felicidad. La felicidad del cocodrilo. Los que hemos estudiado los tres cerebros sabemos que ahí es en el cerebro reptiliano, es donde están todos los traumas relacionados con el dinero. A ver cómo podemos tener al cocodrilo contento en ese plano. Porque es que además luego eso, y eso sí que en el módulo de abundancia que he estado leyendo un poco, decía que produce mucha felicidad, está en un estado de autorregulación organísmica y tal, en el que no hay absolutamente ninguna ansiedad. Y eso no quiere decir que uno no nade en monedas de oro, no. Eso quiere decir que es que simplemente uno no tiene necesidades. Porque es imposible servir si uno tiene necesidades. Uno está para que le sirvan, no para servir. Efectivamente. Bueno, muy bien, pues entonces resumen final, Jorge, ¿andas por ahí todavía? Parece que Jorge. Bueno, pues bueno, Mario, pues yo creo que hemos dicho muchas cosas y bueno, no sé si había algo más por el chat que alguien quiera comentar o haya querido comentar con respecto a todo esto. Mario está encantado de darlo. Sí, tenemos muchos libros. Yo también tengo. Así que ya los iremos repartiendo, claro que sí. Hay que tener este libro. Isa, ¿me escuchas ahí ahora? Hola, hola. Ahí está, ya, es que no me escuchabas hace rato. Ya. Bueno,
Yo solamente quisiera, antes de que cerremos, que nos quedan 2 minutos, ¿no? Traer también a colación a Nasruddin, porque creo que viene muy bien a cuento con todo lo que hemos estado conversando a lo largo de esta hora y media. Y es que Nasruddin fue a unos baños públicos hace algún tiempo y nos contaba que en esa ocasión que asistió a los baños públicos un día, la primera vez que fue, pues iba pobremente vestido, llevaba una túnica que estaba rota, raída, unas sandalias sucias, ¿no? Iba un poco como harapiento, ¿no? Entonces, pues obviamente en estos baños públicos, al ver las condiciones en las cuales él iba, pues recibió un trato pues, de regulín a mal. ¿De acuerdo? Y al momento de la salida, ya para irse, él deja de propina una moneda de oro. Entonces la gente que le servía es wow, no sé, se quedan maravillados, sorprendidos, ¿no? A la siguiente semana vuelve a ir nuevamente Nasruddin a estos baños públicos, pero esta vez va ricamente ataviado, ¿no? Va vestido de seda, lleva unas sandalias que tienen, estos hilos dorados, o sea, va realmente, pues, muy suntuoso, como si se tratara de un príncipe, de un rey, de una persona muy rica, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que la gente que le atiende, pues le da un servicio espectacular, ¿no? Como corresponde a su jerarquía. Y al momento que sale, que se despide Nasruddin, saca de su bolsillo y les da una moneda de cobre como propina. Y entonces, pues los empleados se quedan así un poco como choqueados, como diciendo, ¿pero qué pasó aquí? Y entonces Nasruddin le dice, esta moneda que te doy el día de hoy corresponde al servicio de la semana pasada. Y la moneda de la semana pasada corresponde al servicio del día de hoy, con lo cual estamos en paz. Ahí está. Eso es lo que yo quería compartir, Isa, para todos ustedes, para que cerremos de esta manera. Claro que sí, hombre, muy bien. Bueno, pues os deseamos a todos y a todas que esto os haya puesto a todos a reflexionar un poquito sobre cómo vamos y tal, para en el camino a poder servir, que revisemos nuestras cuentas, la relación que tenemos con el dinero, los precios que estamos poniendo en caso de que estemos en algún tipo de comercialización de algo, en el dinero que tenemos prestado por ahí que nos deben, en el dinero que debemos y todo este tipo de cuestiones para poder, no sé, empezar a hacer ajustes, porque eso va a quitar la ansiedad que impide entrar en servicio. Y esto es algo que nosotros hemos verificado. Cuando hemos estado arruinados y tal, no hemos podido servir. Estábamos para que nos sirvan. Y efectivamente hemos tenido que pedir ayuda y tal, ¿no? Porque había cosas que no entendíamos hasta que empezamos a entender que lo que estábamos es violando las leyes universales. Nada más y nada menos. Es decir, y que había que hacer una revisión con respecto a la relación que uno tenía con el dinero y con los recursos y con el cobrar o y con el pagar. Y eso es una cosa cotidiana, además. No nos estamos yendo a conocer a los arcángeles. Estamos hablando de un tema biológico, instintivo, que es lo que nos lleva, muchos de los que estáis aquí hicisteis los test de miedos instintivos, incluso personas, bueno, profesoras y tal, y profesores me han escrito diciendo que según Gerardo están parapsiquiátricos y tal. Sí, estamos todos parapsiquiátricos. Pues ahí está una de las madres del cordero. En esos miedos instintivos desconocidos que no nos atrevemos a reconocer, en donde están una de las mayores boicots para poder estar en un estado de autorregulación. Así que adelante con ese trabajito, que no es poco. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros y por dejarnos tu sabiduría y tu humor. Sí, como decía, hay una frase que me gusta mucho decir, mi espada es la risa y mi escudo la alegría. Pues eso. Bueno, qué maravilla haber llegado a ese estado tú, aunque sea un ratito de vez en cuando, ¿verdad? Aunque sea un ratito. Claro que sí. Jorge, como siempre, también un placer. Gracias por contarnos cuentos. Ya sabes que es lo como más feliz me haces y tal, así que muchísimas gracias por lo que a mí me toca. Y también porque estás. Y sé que además haciendo malabarismo. Te quiero mucho. ¡Mua! Yo también, Isa. Un abrazo a todos. Y a todos, nos estamos viendo el miércoles de la semana que viene. Os mandamos un besazo a cada uno y vamos a seguir debatiendo. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.